Bueno, hermanos, muy buenos días todos. Buenas tardes. Estamos a 12:01. Buenas tardes. Qué gozo es estar reunidos el día de hoy. Qué bueno que veo que unas personas nos están visitando, que no vemos sus rostros aquí muy seguido. Eso nos da gozo, que poder estar juntos y estudiar la palabra de Dios en esta semana, en este domingo. Puede ponerle el primer diapositiva ahí. Como la mayoría saben, estamos en la serie del Sermón del Monte, pues increíble, impactante sermón de Jesús, que pues sin exagerar, realmente ha cambiado el mundo. Desde que Jesús pronunció estas palabras, su efecto, pues sería difícil medir el efecto de esas palabras. Ha cambiado el mundo. Y la sección del sermón en que nos encontramos ahora, hay este asunto de la hipocresía que hemos visto desde el inicio de capítulo 6, de la hipocresía. Jesús dice en 6:1, me parece, no practica su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos, ¿verdad? Esa idea de practicar una justicia, de aparentar algo para ser visto nada más, para los aplausos de los hombres. Jesús no quiere ese doblez de personas que sí, aparenten una cosa por fuera, sino que por dentro es otra historia por completo. No son lo que aparentan. Jesús no quiere eso, algo externo que no refleja la realidad interna de la persona. Y vimos la semana pasada, Omar hizo un excelente trabajo explicándonos cómo este asunto de hipocresía puede suceder en la oración, ¿verdad? Que podemos orar incluso con motivaciones incorrectas. Eso es bastante posible. Y Jesús, como vimos, critica a esas personas que oran solamente con el fin de llamar la atención, ¿verdad? Con esa idea, el deseo de ser reconocidos, que oran con elocuencia para ser admirados y respetados por otros. Jesús dice, si esa es tu motivación, no me gusta. Jesús no quiere ese tipo de actitud. Entonces, habiéndonos dicho Jesús la semana pasada que no hacer, digamos, en la oración, esta semana nos va a decir, en versículo 9, oren de esta manera. Entonces vimos la semana pasada qué no hacer en la oración, y como que esta semana vemos qué es lo que Jesús nos dice que sí debemos hacer al orar. Y Jesús pronuncia entonces esta oración que conocemos como el Padre Nuestro. ¿Cuántos han oído de ese término, el Padre Nuestro? Así se llama esta oración de Jesús. Y como dicen muchos expertos, eruditos que estudian la Biblia, es el corazón del sermón. Esta oración de Jesús realmente es el corazón de este sermón que estamos estudiando, y estructuralmente, de hecho, se ubica en el centro estructuralmente del sermón, ¿no? Está justo en el centro, lo cual también resalta de alguna manera su importancia. Y Jesús, lo interesante es que aquí Jesús mismo enseña a su pueblo a orar, ¿verdad? Vamos a aprender en esta mañana de Jesús cómo debemos orar, ¿no? Jesús nos da un ejemplo, un patrón, un modelo que podemos seguir en la oración. De hecho, en el Evangelio de Lucas, donde Lucas registra ese mismo evento donde Jesús dice estas palabras, este sermón, donde en el relato de Lucas, él dice que los discípulos le piden a Jesús, a lo mejor escucharon lo que Jesús dice, no oren de esta manera, con hipocresía, con doblez. Entonces Lucas dice que le dijeron sus discípulos, enséñanos a orar. Ellos
dicen, ok, entonces si no es así, entonces Jesús enséñanos a orar. Y lo interesante que es la única vez en la Biblia que los discípulos de Jesús, los 12, le piden a Jesús que les enseñe a hacer algo. Pero esa es la petición de sus discípulos, enséñanos a orar. Así que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a aprender de Jesús cómo orar. Y espero que eso sea muy práctico. Tal vez estás aquí y tú apenas estás empezando a aprender a orar. Jesús te va a ubicar, Jesús te va a orientar a través de este sermón. O si ya tienes muchos años orando, tal vez puedas ver cómo tus patrones de oración puedan ser corregidos o mejorados a la luz de lo que Jesús nos enseña aquí. Así que, si no están ahí todavía, vayan a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer de 9 a 15. Mateo 6, 9 a 15. Dice Jesús: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de nuestro cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Vamos a orar antes de ir a la exposición de este pasaje. Padre, gracias. Gracias, Padre. Nos llena de gozo en esta mañana estar reunidos aquí, ver a esta casa llena, Señor. Gracias por cada persona que ha venido a escuchar tu palabra. Y yo pido, Señor, que tú, en tu sabiduría, en tu amor, ministres a cada persona, a cada corazón, según la necesidad que esa persona tiene. Que pueda yo, Señor, ser tu vocero en esta mañana. Padre, confío y creo que tu palabra es poderosa. Y pido, Señor, que podamos sentir su poder, podamos ser afectados por el poder de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos, Jesús, en tu nombre. Amén. Bueno, en la tradición cristiana en que yo crecí, hasta los como 20, ya ni me acuerdo, 22 años por ahí, cada vez que un pastor oraba en la iglesia, alguien más terminaba la oración recitando o diciendo de memoria estas palabras, el Padre Nuestro. Así terminaba cada oración en la iglesia. Un pastor oraba, otro de memoria repetía esta oración después de la oración. Así que yo a los, 5 o 6 años ya tenía memorizado esta oración. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the power, the kingdom, the glory, forever. Amen. Así, a los 5 o 6 años, ya todavía lo tengo muy bien grabado en mi memoria. Pero la pregunta es si yo realmente había entendido esas palabras, o si los podría decir súper rápido, pero había yo entendido, meditado, sido afectado por el significado de esas palabras. Y creo que la respuesta es no. Sabía bien las palabras, pero no entendía bien su significado. Así que hoy vamos a tratar de entender qué es lo que Jesús nos está enseñando sobre este tema de la oración. Y yo no sé, la semana pasada hablamos de la oración. Hemos hablado en varias ocasiones aquí de este tema de la oración, y tal vez la idea de otro sermón sobre la oración te aburre un poco. Dices, ay, quería otra cosa, otro tema, ya dejen de hablar de la oración. Pero es que estamos súper
familiarizados con la idea, con ese concepto de poder hablar con Dios. Esa es la oración, hablar con Dios y saber que Él nos escucha. Tal vez estás muy familiarizado con eso y al punto que ya no te mueve, ya no te impresiona. Pero toma un momento, piénsalo. ¿Qué es lo que está sucediendo en la oración? Nos debe asombrar que el máximo ser de todo el universo, de toda esta vasta universo en que nosotros vivimos, el creador y dueño de todo, y yo puedo hablar con Él. Y le importa mi vida, le importa lo que yo diga y me escucha. Eso es asombroso. Eso nos debe impactar esta realidad y llenarnos de gratitud. O sea, ¿quiénes somos nosotros para que nos tome en cuenta Dios? Para que nos escuche Dios. No somos nada, sin embargo, nos ha dado ese increíble regalo de la oración. Así que la oración es asombrosa, porque en la oración experimentamos la más íntima comunión posible con nuestro Dios. Estamos casi cara a cara con Dios en la oración. Estamos en su presencia como en ninguna otra ejercicio religioso que hacemos, de lo que estamos en la oración. Así que no es un tema aburrido, es un tema altamente importante e impactante. Bueno, Jesús está contestando la pregunta de sus discípulos, ¿verdad? ¿Cómo? Enséñanos a orar. Entonces Jesús nos da su respuesta. Y en esencia son 6 peticiones que abarcan toda la vida. Que esa es la respuesta de Jesús. Pero hoy vamos, dame la siguiente, Díaz. Hoy vamos a ver estos 6 peticiones bajo 5 encabezados que podemos ver en esta gráfica o imagen. Los jóvenes tal vez recuerdan esta mano porque sale de un libro que estudiamos el año pasado, en que en una lección venía esta gráfica. Entonces la mano, puedes dibujarlo ahí en tus notas para recordar o tomarle una foto. Vamos a estudiar esos 5 como encabezados o puntos de Jesús sobre la oración. Entonces, en primer lugar, vamos a dar otro clic ahí. En primer lugar, ¿a quién oramos? ¿A quién nos dirigimos en oración? Jesús nos enseña aquí a quién oramos. Jesús modela en su oración a quién se dirige en oración, a un Padre, nuestro Padre. Por eso lo llamamos esa oración el Padre Nuestro. Oramos a nuestro Padre. Dios no es una deidad o una fuerza allá lejos, medio desconocido, con que ni podemos acercar, solo sabemos algunas cosas de Él. No, Jesús habla a Dios con este lenguaje íntimo de familia, ¿verdad? Y esa es la naturaleza de la relación que nosotros tenemos con Dios. Si estamos en Cristo, somos sus hijos y le podemos decir Padre a Dios. Es increíble. Eso es posible, que podamos decirle Padre a Dios. Es posible cuando por medio de la fe en Cristo, en Jesús, somos adoptados a la familia de Dios. Ustedes saben, ¿verdad?, que la Biblia usa esta imagen de la adopción para hablar de una manera describe nuestra salvación. La adopción. Escuchen lo que dice Efesios 1, 4-5. Es una versión sencilla, pero dice Pablo en Efesios: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos. Dios nos ha adoptado como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo, como por medio de Jesucristo. Si estás en Cristo, si has confiado y creído en Cristo, Dios te ha adoptado y por ende podemos llamarle Padre. Tenemos ese enorme privilegio de llamarle Padre. Entonces es increíble.
esta realidad, que pasamos de ser enemigos de Dios en nuestro pecado, tenemos el puño levantado contra Dios en rebelión, no sometemos a su palabra, somos sus enemigos, dice la Biblia, pero a través de la salvación y la adopción pasamos de ser enemigos a familia de Dios, enemigos a hijos. Eso es algo increíble que nos debe asombrar. Entonces es a Él, a un Padre, que oramos. Vamos a dar otro clic. Ahí están los 5 encabezados o puntos que vamos a ver. Entonces, en primer lugar, versículo 9, si tiene tu Biblia abierta todavía, dice: ustedes pues oran de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, 5 enfoques de la oración, y el primero, su honor, santificado, honrado sea tu nombre. Entonces, las peticiones que Jesús modela empiezan con un enfoque en Dios y quién es Dios, dirigiendo nuestra atención a Él, reconociendo su poder, reconociendo su autoridad, su grandeza, su bondad y amor de nuestro Dios. Santificado sea tu nombre. Es una petición de que en mi vida, ante todo, por encima de todo, que su nombre sea puesto en alto. En mi vida, ante todo, por encima de todo, su nombre sea puesto en alto. Empezamos a orar entonces adorándole. Y eso nos ubica, ¿verdad? Veo que como mi oración empieza honrando a Dios, adorándole a Dios, me doy cuenta que eso en primer lugar no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios y quién es, y que mi vida sea de honra para Él, que yo deseo que Él sea honrado, su nombre es santificado. Ahora entendemos, ¿verdad?, que un nombre representa la totalidad de la persona, ¿verdad? Si yo empiezo a hablar de Juan, o digo de Elías, todos saben que estoy hablando no de su nombre como sí, sino de la totalidad de su persona. Y es así con Dios. No se refiere santificado sea tu nombre a algo mágico, místico en su nombre. Se refiere a Dios. ¿Quién es? ¿Quién es Dios? Su ser, ¿verdad? Y en esta petición hay un elemento también misionero. Un elemento misionero en esto de santificado sea tu nombre, honrado sea tu nombre. El deseo de que su nombre de Dios sea santificado, que su nombre sea honrado. O sea, sí, es un asunto que queremos esto en nuestra propia vida, como ya mencioné, pero va más allá de que yo quiero honrar a Dios en mi vida. Va más allá de eso, es una petición de que más y más personas conozcan, que más y más personas al conocer a Jesús exalten el nombre de Dios, que honren el nombre de Dios, que más personas al arrepentir de sus pecados y confiar en Cristo tienen una relación entonces con Dios y por lo tanto su nombre lo reverencia, su nombre lo honra, viven para adorar y honrar al Dios vivo y verdadero. Esa es parte de la petición que Jesús modela para nosotros, que al empezar nuestras oraciones pedimos: Dios, lo que más deseo es que tu nombre, que es digno, tú que eres digno de toda adoración y honor, que más y más personas honren a tu nombre. Versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Son, a mi entender, son expresiones que básicamente se refieren a la misma cosa. Que para que venga el reino de Dios, o cuando venga el reino de Dios, se haga la voluntad de Dios. Entonces vamos a tratar los dos bajo un encabezado. ¿Okay? Entonces el reino de Dios, venga tu reino, el reino de Dios, esa expresión implica que Él es rey, ¿verdad? En un reino tiene que haber un rey, ¿verdad? Si no, no es un reino, no es un reinado. Entonces cuando decimos venga tu reino, estamos pidiendo que Dios sea quien reine,
Que Dios extienda su reino divino, no solo en el mundo, sino sobre cada parte de nuestras vidas. Dice algo impactante el pastor Tim Keller. Dice, estamos pidiendo que Dios reine en nosotros tan completamente que queremos obedecerle con todo corazón y todo gozo. ¡Wow! Estamos pidiendo a Dios que reine tan completamente en nuestras vidas que queremos obedecerle con todo corazón y todo gozo. ¿Tienes el valor de orar así? Es medio arriesgado pedirle a Dios, Dios, toma control de mi vida, reina en mi vida completamente para que yo te obedezca en todo. Pedirle eso a Dios puede cambiar completamente tu vida. Es una oración peligrosa, por así decirlo, porque Dios tiene el poder de cambiar tu vida. Cuando tú pides, reine Señor completamente sobre cada parte de mi vida, Él va a empezar a trabajar en tu vida. Y puede ser incómodo a veces. Entonces, ¿tienes el valor de orar así? Jesús nos dice que debemos. Eso es lo que el reino de Dios hace. Cuando venga el reino de Dios a la vida de una persona, empieza a transformar a esa persona. Empieza a cambiar. Lo hace obediente a la palabra de Dios, a los valores de este reino y a la palabra de su rey. Es lo que hace el reino de Dios. Y también la evidencia de que el reino de Dios ha venido a un lugar, que ha venido a la vida de una persona, es que esas personas empiezan a hacer su voluntad, se someten al rey, ¿verdad? Abandonan su propio reino, su propia voluntad y ya abrazan al suyo. Esa es la evidencia de que el reino de Dios ha llegado a tu vida. Esa es la evidencia de que la salvación de Dios y su gobierno ha llegado a tu vida. Es que tú abandonas tu propio reino, abrazas el suyo, empiezas a hacer su voluntad y obedecerle. Así que, otra pregunta, ¿figuran ese tipo de ideas en nuestras oraciones? Señor, hágase tu voluntad en mi vida completamente. ¿Figuran ese tipo de cosas en nuestras oraciones? En donde de forma continua estamos pidiéndole a Dios, Señor, hazme más como Cristo. Sé, Jesús, que hay áreas en mi vida que todavía no se han sometido a tu reino. Áreas de pensamientos, de deseos que yo tengo y no están bien. Entonces te pido, deseo, Señor, que tú extiendas tu reino, tu gobierno sobre esta parte de mi vida. ¿Figuran ese tipo de ideas en nuestras oraciones? Y, por supuesto, no es que no podemos expresar nuestros deseos a Dios, ¿verdad? Yo quiero expresar mis deseos a Dios, pero siempre sometidos a la voluntad de Dios, ¿no? Señor, deseo ese trabajo. Señor, deseo ir a esa universidad y estudiar esa carrera y deseo una novia, un novio, deseo una familia, deseo un hijo, deseo una casa. Pero Señor, guíame. Lo que más quiero, lo que más deseo es tu perfecta voluntad. Esa es la idea que Jesús nos está enseñando aquí, que toda nuestra vida sea sometida a la voluntad de Dios. Pero creo que pedir así, orar así, requiere confianza, ¿verdad? Porque si tú pides, yo quiero tu voluntad en mi vida, requiere confianza. Yo tengo que tener fe en ese Dios a quien estoy orando, que reine en mi vida. Yo tengo que confiar que Él es un buen Padre, ¿verdad? Yo tengo que confiar que lo que Él hace y que su voluntad en mi vida es para mi bien. Tengo que confiar para orar así. Entonces Jesús nos está llamando a confiar otra vez en nuestro Padre. Y creo que a diferencia de lo que Jesús modela aquí, que muchas veces nuestras oraciones son totalmente egocéntricas, por así decirlo, que en vez de darle lugar a Dios primero, honrar a su nombre, someterme a su voluntad, pido para mí, ¿verdad?
me di cuenta que cuando me levanté en la mañana, empecé a orar antes de revisar mis notas y dije, híjole, lo hice otra vez. Empecé a pedir para mí, para ayúdame, dame claridad. Para mí es muy difícil, ¿no? No sé, a lo mejor te identificas conmigo y te pasa lo mismo. Que frecuentemente, no solo hoy, levanto por la mañana y de repente entra a tu mente todo lo que tienes que hacer ese día y Dios ayúdame con eso, el examen al rato, esa cita que tengo en la tarde y se me olvida que estoy hablando con el Rey de Reyes y se centra en mí y mis necesidades, ¿no? Y se me olvida que lo que realmente quiero y lo que realmente necesito más que cualquier otra cosa es someterme a Dios. Lo que más necesito es su voluntad cumpliéndose en mi vida. Lo que necesito es su reino dirigiendo mi vida, no el mío. Mi reino es un desastre. El reino de David a cargo de David, eso no termina chido, ¿verdad? Yo necesito otro rey que gobierna mi vida, que se haga su voluntad. Ese es versículo 10. Pasamos al versículo 11. Versículo 11. Nuestro pan diario. Y si notas, hay un cambio de enfoque aquí en este momento en el sermón. De dirigirme a Dios, enfocarme en Dios y quién es, su voluntad, su reino, su autoridad, a nosotros y nuestras necesidades, ¿verdad? Nuestro pan diario. Hay un cambio de enfoque. Y dice versículo 11, danos hoy el pan de nuestro cada día. Entonces, pedir el pan de hoy habla de dependencia, ¿verdad? Pedir algo de alguien habla de que dependes de esa persona. Nosotros dependemos de Dios. Esa es nuestra realidad. Saben, ¿verdad? Que el único ser en el universo que es totalmente autosuficiente, que no necesita, no depende de nadie más, es nuestro Dios. Nosotros dependemos de Dios, dependemos de muchas cosas, pero Dios no depende de nadie. Él es autosuficiente, existe sin la ayuda y voluntad de ningún otro ser. Pero somos débiles nosotros, somos dependientes. Nosotros dependemos de Dios para todo y eso va más allá del pan y pollo en la mesa. Es todo, dependemos de Dios en todo. El pan de nuestro día obviamente es una metáfora que habla de las necesidades diarias que tenemos nosotros. Todas esas cosas que necesitamos para la vida. Y Jesús quiere que sus seguidores confíen en Dios para sus necesidades. Si nos detenemos a analizar lo que Jesús dice y nos metemos atrás de las palabras, podemos ver que está ahí, que Jesús quiere que desarrollemos una postura de dependencia en nuestro Dios, que no salgo a conquistar el mundo y hacer negocios y yo dependo de mí nada más. No, Jesús quiere que tengamos esa conciencia de que en todo dependemos de Dios. Y también nos dice, y me gusta, que a Dios le importa lo pequeño en nuestras vidas. Si Jesús nos enseña a pedir el pan de todos los días, el pan no es gran cosa pedirle, ¿no? Si yo vengo y te pido un pan, a lo mejor me lo das sin pensarlo. Pero Jesús dice, pide el pan de tu cada día. A Dios le importa lo pequeño de nuestras vidas. No ignora las pequeñas necesidades de nuestra vida. Me encanta eso. Entonces, al orar, Jesús nos enseña a pedir, dame, Señor, todo lo que necesito. Ayúdame hoy porque necesito de ti. La habilidad, la fortaleza, la fuerza para trabajar viene de ti. Dependo de ti para realizar mi trabajo. La sabiduría de tomar buenas decisiones y hacer negocios y trabajar viene de ti. Dependo de ti, Señor. Es una postura de dependencia en Dios y eso nos guarda, ¿verdad? De orgullo.
¿verdad? Nos guarde de orgullo depender de otro. Nos guarde de pensar, yo he hecho, yo he ganado, yo he sido muy listo en la vida, yo he sido muy aplicada en la escuela, por eso tengo ese trabajo, ¿verdad? Nos guarde del orgullo de pensar que todo tiene que ver conmigo y mis esfuerzos y tengo porque yo he hecho. No, es porque Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha provisto todo. Nos damos cuenta cada vez que oramos, danos hoy el pan de nuestro cada día, que en todo dependemos de Dios. Somos completamente necesitados y dependientes de Él. Versículo 12. Perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. Y eso tiene que ver con nuestras relaciones, ¿no? No habla del dinero que debes a tu primo. Sí. Habla de nuestras relaciones, primordialmente con Dios y también con los demás. Así lo entiendo. Como dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y Jesús reitera la idea y aclara un poco más en 14 y 15, ahí abajo después de la oración. Entonces Jesús nos enseña que cuando hemos pecado, debemos en oración venir delante de Dios y confesar nuestros pecados. Esta idea de deuda está hablando de la deuda de pecado. Venimos delante de Dios cuando le hemos fallado y le decimos, Señor, tú tienes la razón, el que está mal soy yo. Así que, Señor, en tu misericordia, perdóname otra vez por lo que he hecho. Esa es la postura de corazón que Jesús quiere. Y la Biblia nos asegura en otro lugar, ya saben esto, pero la Biblia nos asegura que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos perdona nuestros pecados. Eso es algo increíble. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué perdona Dios los que están en deuda con Él? ¿Por qué los perdona? Pues porque Cristo ha hecho provisión por nosotros, ¿verdad? Por nuestros pecados. Entonces Dios nos perdona mis deudas debido a la obra de Cristo. Esa es la única razón por qué puedo encontrar perdón delante de Dios. Es debido a la obra de Cristo. Yo tenía una deuda que yo no podía, me era imposible pagarla. Imposible que yo pague la deuda que debía, pero la obra de Jesús en la cruz borró y canceló esa deuda. Ese es el Evangelio aquí en medio del Padre Nuestro, de esta oración. Encontramos el Evangelio. ¿Has tenido alguna vez una deuda que te estaba costando mucho trabajo pagarla? Y te preocupabas y te sudabas y no alcanzabas para el siguiente pago que debías a esa persona. O te estaba presionando. Ya págame, ya págame. Ya van 2 meses y no me has pagado. Y te quitaba sueño, mucha presión sobre ti. Y te la perdonó esa deuda. ¿Has tenido esa experiencia? ¿No te asombra que te perdonan la deuda que te está costando mucho trabajo pagar? Es increíble, es libertad. Dice Albert Mohler, si esto no nos sorprende, el hecho de que Dios perdona nuestras deudas, nuestros pecados, si esto no nos sorprende, entonces nos hemos familiarizado demasiado con el Evangelio y la gloria de la gracia de Dios. La extravagante misericordia de Dios mostrada en esta petición debe estar en nuestros labios y nuestros corazones todos los días. Si no te asombra que Dios te perdona tus deudas, si Dios te perdona tus pecados, si eso no te asombra, si no te sorprende todavía, te has familiarizado demasiado y debes volver a pensar en el Evangelio, en esa extravagante misericordia de nuestro Dios. Perdónanos nuestras deudas. Así debemos orar. Y me pregunto si es ahí donde muchas veces se debilita de cierta forma nuestra oración, por así decirlo. Temo que hayan muchos cristianos con vidas de oración
como súper ineficaces, porque no tienen ese hábito de reconocer, de confesar sus pecados, ¿verdad? Eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Ven delante de Dios y confiesa tu pecado, ¿no? Y temo que hay muchos que no lo hacen. A lo mejor creen en un Dios que no quiere perdonarlos, creen en un Dios que sigue enojado con ellos, listo, no un Dios listo y dispuesto a perdonarlos, no sé, pero es como que vienen delante de Dios y Dios, pido por esto, oro por mi familia, y Dios está ahí como de, a ver, toma un momento antes de empezar a pedir otra vez, porque sigues ahí ignorando ese pecado en tu vida, sigues ignorando esta área de tu vida que no has sometido a mi voluntad. Es una ofensa delante de mí tu pecado, y debes venir y pedir perdón. Eso interrumpe nuestra relación. Claro que Dios ya pagó la deuda, pero es un asunto de relación, ¿verdad? Cuando tu hijo peca contra ti, no deja de ser tu hijo. Claro que lo vas a perdonar, pero si nunca reconoce su pecado, nunca reconoce su ofensa, pone algo en esa relación que no es lo mismo. Entonces, esa es la postura de corazón. Debemos reconocer nuestro pecado que dejamos, pecado que no tratamos, que ignoramos, puede llegar a impedir y estorbar nuestra oración. Así indica la Biblia. Y creo que aquí también nos enseña que ese es el deseo de Jesús. Perdónanos. Así debemos orar. Y la segunda parte del versículo, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Que si no hemos perdonado a los que han pecado contra nosotros, Jesús está diciendo que esto es una señal de que no estamos en relación correcta con Dios. Si no estás dispuesto a perdonar a otro, es que tú no entiendes el perdón que tú has recibido de Dios. Dios te perdonó todos tus pecados. ¿Cómo podemos recibir el perdón de Dios por todos nuestros pecados y luego no perdonar a otro que me hace algo, que me dice algo? Si negamos a perdonar a nuestro hermano, indica que realmente no entendemos el perdón de Dios. Es lo que Jesús nos está diciendo y lo que aclara en 14 y 15, ¿no? Sería hipócrita decirle a Dios, ay Dios, perdóname por enojarme anoche con mi esposa y decirle cosas, perdóname, fue pecado, fui mal, pero ese otro que me ofendió y me dijo cosas irrespetuosas y arrogantes el otro día, no lo voy a perdonar. Aunque viene a mí de rodillas, no lo voy a perdonar porque me ofendió, me habló muy feo. O sea, sería hipócrita tener esa actitud. Si vamos a recibir el perdón de Dios y pedirlo en oración, tenemos que estar dispuestos a perdonar a los demás. Dice un autor, una forma en que podemos saber si hemos experimentado el perdón de Dios, entonces, él está diciendo, ¿cómo puedes tú, alguna de las maneras en que tú puedes saber si tú has en tu vida recibido el perdón de Dios, es ver si nos hemos convertido en personas que perdonan? Es simplemente imposible, dice, experimentar la riqueza de la gracia de Dios y seguir siendo una persona terca, obstinada y de corazón frío. Aquellos que verdaderamente conocen el perdón de los pecados, perdonan a los demás. Amén. Que Dios nos ayude. Y versículo 13, el último encabezado, nuestra guía. ¿Qué dice versículo 13? Dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, del maligno. Algunas tradiciones lo ponen así, líbranos del maligno. Se refiere al diablo, al enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Si tú estás en Cristo, hay un enemigo. Vivimos
en tiempo de guerra, espiritualmente hablando, hay un enemigo que va tras tu vida y su meta es hacerte caer. Eso es lo que él quiere, te quiere hacer caer y destruir tu fe, destruir tu vida espiritual y destruir tu vida física si también puede, ¿no? Él sabe muy bien, ese enemigo, el maligno, el diablo, sabe muy bien que aún luchamos contra los deseos de la carne. ¿Y qué hace? Nos seduce, nos atrae con la tentación, ¿verdad? El diablo es un experto en maquillar el pecado para que se vea bonito, para que se vea seguro, para que se vea amable, para que se vea deseable. El diablo es un experto en maquillar el pecado para que no veamos la realidad de lo que es. Y por eso Jesús dice, pide ayuda de tu Padre en oración contra la tentación que enfrentamos todos. Y son muchas, ¿verdad? Son muchas tentaciones que nosotros enfrentamos en el mundo en que vivimos hoy. Esa es la realidad, que para cada cristiano, que en el mundo en que nosotros vivimos va a haber tentación de alguna forma u otra. No puedes escapar la tentación hasta que estés en gloria con Dios. En esta vida habrá tentación y Jesús nos enseña entonces la necesidad, la urgente necesidad que tenemos de pedir que Él intervenga en nuestras vidas para librarnos de la tentación. No me dejes caer, tómame de la mano, Jesús, para que no caiga yo en tentación, necesito ayuda. En esa imagen de la mano que vimos hace ratito, nos da esa idea de una guía, ayudándonos a no salir del camino, ¿no? Así lo entiendo. ¿Verdad que hay lugares en el mundo, hay excursiones que uno puede hacer? Puedes ir a, no sé, ver una montaña, una cascada o alguna maravilla de la creación de Dios, pero el camino de llegar ahí es muy peligroso, es muy difícil. Es tan difícil y tan peligroso, de hecho, que es altamente recomendable que pides la ayuda de una guía para llevarte ahí, ¿no? Para que no caigas en un tramo peligroso del camino, para que no andes distraído y de repente pierdas el camino y termines perdido en una tierra salvaje, ¿no? La idea de pedir la ayuda de una guía a veces es necesario. Y es la idea para nosotros aquí en la vida. Nosotros también necesitamos una guía. Necesitamos a alguien que nos lleve seguro a nuestro destino, que nos ayude a evitar los peligros del camino, ¿no? También lo podemos pensar como pedirle a Dios, Señor, pon barreras en mi vida para que yo no salga del camino. ¿Has visto estas pistas de carritos que tienen los niños? Que tienen como barreras para que el auto sigue la pista y no salga del camino. Es lo que nosotros necesitamos. Señor, pon barreras para que yo no salga del camino. Soy débil, soy vulnerable, ayúdame, Dios. Así debemos orar. Luego dice, sino líbranos del mal. Esto me habla de pedir ayuda antes de enfrentar la tentación. Líbrame. A veces en la carretera, no sé si te ha tocado, pero si vas en una autopista, hay varios en México así, que hay un libramiento que han hecho para que si tú vas en la autopista y pues nada más vas de paso, y ese libramiento te ayuda para que no entres en el tráfico, en la congestión de la ciudad y pierdas mucho tiempo transitando, pasando por la ciudad cuando nada más vas de paso. Entonces hay un camino que antes de llegar a la ciudad, ese camino te libra de la ciudad y pasas de largo y ya sigues tu camino sin atorarte en el tráfico de la ciudad. Entonces creo que esa es la idea. Antes de llegar a la tentación, pide la ayuda de Dios. Líbrame.
Pon un libramiento para que evite yo la tentación que voy a enfrentar, ¿no? Entonces, debemos nosotros todos empezar nuestro día orándole a Dios: Señor, yo no sé qué tentaciones voy a enfrentar en el camino hoy. Y yo sé que puede haber algo que me haga caer más adelante en el camino, pero no me dejes caer, Señor. Líbrame del camino. Muéstrame el camino de salida para evitar lo que podría destruirme, ¿no? Líbranos del pecado. Es que el pecado no es un juego, no es algo chistoso, es algo destructivo, es enormemente dañino y te lleva a la muerte. El primero de Pedro dice: el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Seguro has visto esos videos de leones en África y van al acecho queriendo devorar su presa. Entonces, cuando oramos, líbranos del mal, estamos pidiendo protección contra ese león que anda al acecho de tu vida, ese león que representa el diablo. Mira, si sabes que vas a topar con un león, con un peligro en el camino, más te vale pedir ayuda antes de llegar ahí, para que llegues preparado de enfrentar el peligro, para que llegues preparado de enfrentar la tentación. Señor, sé que en ese lugar que yo tengo que ir a trabajar hoy, voy a enfrentar cosas allí que me van a tentar. Ayúdame. Señor, esa persona con que tengo que reunir en la tarde, puede que haya de una tentación ahí. Prepárame, Señor, ayúdame. Esa es la idea, para que llegues preparado al peligro que puede haber en el camino de tu vida. Ayúdame, Señor, prepárame. Yo quiero ser fiel y no caer. Así nos enseña a orar Jesús. Estas son las 5 categorías, los ejemplos que Jesús nos enseña a utilizar en la oración. Y termino con esto. La oración no es fácil, ¿sí? Por lo menos así es en mi vida. La oración es trabajo, es difícil. Me requiere esfuerzo para hacerlo. Y siempre que enseño sobre la oración, me doy cuenta de la realidad de que le doy tristemente yo un lugar de poca importancia en mi vida. Cuando veo mi vida, no es mi vida de oración, no es como debería ser, ¿no? Y no es una prioridad, es más como si me da tiempo y siento la necesidad. Y quizás es lo mismo para ti. Tienes muchas cosas que hacer y para tomar un tiempo de orar es difícil. Pero realmente en mi vida, en tu vida, el problema no es falta de tiempo, es que no nos interesa tanto. O quizás pensamos a veces, llegamos a pensar que la oración no vale la pena, no cambia mucho, no hace una diferencia. La verdad es que muchas veces como cristianos tratamos a la oración como un medicamento, una pastilla, ¿no? Que me siento mal, busco una pastilla, lo tomo y ya que me pasó, dejo de tomar la pastilla. Y así tratamos la oración. Me siento mal, algo me está pasando, tengo miedo, oro y ya que me pasó y la vida se tranquilizó y dejo de orar. Tristemente es así. Y cuando la realidad es que la oración para el cristiano es como oxígeno, ¿verdad? Es lo que nos sostiene con vida. Si te quitan el oxígeno, no duras más que unos cuantos minutos y ya estuvo. La oración es como oxígeno. Lo necesitamos de forma constante. Pablo dijo, oren sin cesar, ¿no? La ausencia de la oración en la vida del cristiano es un suicidio lento. Si dejas de orar, te estás suicidando espiritualmente. Por eso el pastor Warren Wiersbe dice, Satanás nos quiere convencer que la oración es una pérdida de tiempo. Así de sencillo dice, Satanás nos quiere convencer que la oración es una pérdida de tiempo. Si nos convenza de esto, pues ya ganó la batalla contra ti. Pero es otra de sus mentiras. Es una mentira. Dios sí contesta oraciones. Dios sí obra cuando nosotros oramos. Ahora, no siempre contesta Dios nuestras oraciones como nosotros desearíamos, ¿verdad? A veces pedimos
y Dios dice, no, eso no sería algo bueno para ti, mi hijo. A veces nos contesta de manera inesperada, ¿no? Pero hay unas oraciones que me gusta pensar que son un sí, definitivamente. Que Dios va a contestar ciertas oraciones siempre con un sí. Señor, ayúdame a amarte más. Es un sí. Ayúdame, Señor, a detestar el pecado. Es un sí. Ayúdame, Señor, a ser más como Cristo. Es un sí. ¿Verdad? Dios le encanta contestar esas oraciones en tu vida. Así que, hermanos, aprovechen de este gran regalo, este gran recurso que Dios nos ha dado en la oración. Disciplínate para que sea un hábito en tu vida. Y vas a ver que a lo largo, si de manera consistente oras de esta manera, de un corazón sincero, tomando en cuenta lo que vimos en este modelo que Jesús nos ha dado, tu vida inevitablemente será transformada. Amén. Y si estás aquí y no conoces a Jesús, si estás aquí y no estás seguro si lo conoces o no, yo te quiero retar a orar una oración muy sencilla. Te quiero retar a que le ores a Dios. Jesús, abre mis ojos a quien tú eres y ayúdame a conocerte. Jesús, abre mis ojos a quien tú eres y ayúdame a conocerte. Y estoy seguro que Dios va a empezar a contestar a esa oración y obrar en tu vida. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en gran manera.